Hermano, ¿Qué tal, Enrique? Bien, ¿y tú? Gusto en saludarte otra vez, aquí otra vez. Vamos 4 de agosto, de 2019, porque lo andas diciendo la fecha ya al final. Sí, no, pues para que todo el mundo sepa, o para que nos acordemos cuándo se hizo este video, estamos en el 2019. Ok. Fíjate que mucha gente me ha preguntado el aspecto del demonio, de Luzbel, que si existe. Yo quisiera ver si nos podrías dar una empapadita o algo así, si existe. Claro, todos sabemos cómo existe el bien, existe el mal, o nos imaginamos muchos que sí existe, ¿no? Entonces quisiera saber, o que tú nos dijeras, ¿no? ¿Qué es lo que... Pues fíjate que sí es importante, Enrique, de eso, ¿no? Así es, conocer este tema, porque como nos dice San Pablo, el demonio anda como león urgente buscando a quien devorar, y esto siempre ha sido así, y va a seguir siendo así hasta el final de los tiempos. El príncipe de este mundo fue vencido por nuestro Señor, pero aún así tira patadas de ahogados, como estamos en los últimos tiempos, y cada vez con más fuerza. Entonces, si no conocemos al enemigo contra quien se lucha, pues ¿cómo podemos tener una lucha buena? Lamentablemente en estos tiempos ya algunos sacerdotes, obispos, teólogos, predicadores, etcétera, ya no creen tanto en la existencia del demonio, lo ven, como tú dices, como un mal. Pero en realidad es una persona, es un ser, son muchos, son cientos de miles, la tercera parte de las estrellas cayó, y son cientos de miles de seres espirituales que cayeron del cielo y están buscando la perdición del hombre. Y sí es bueno. ¿Me ibas a decir algo? ¿Verdad? Oye, tengo entendido, o no sé, o sea, lo que me comentan, es que estamos en la tierra de Él, que Dios lo mandó aquí con nosotros para hacernos cosquillitas, ¿no? Y hacernos pecar, que esta es su tierra, y entonces pues estamos en tierra de Él, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Bueno, no estamos en tierra de Él, el mundo fue creado por Dios y el mundo sigue siendo de Dios. En cuanto a lo que conocemos como el planeta Tierra y a todos los humanos, cuando se refiere la escritura al príncipe de este mundo, se refiere al príncipe de la gente que está enamorada de las cosas del mundo y no de Dios, porque al final de cuentas, pues Dios todo lo hizo bueno. Y todo se va a quedar aquí, al final de cuentas, el hombre. No nos vamos a llevar nada, ¿verdad? Lo único que nos vamos a llevar es nuestras buenas obras, nuestras malas obras, y el día de la resurrección, pues se levantarán. Ni nuestros hijos, ni nuestros carros, ni nuestras esposas, ni nada. Nada nos pertenece. Así es. Todo es prestado. Así es, ¿verdad? así es. Échale ganas. Bueno, mira, tú sabes que Satanás está en contra y ha estado en contra siempre de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Y él se vale de la idolatría para perder al hombre, haciéndolo caer en grandes pecados. Se vale de muchos, pero uno de los temas que vamos a hablar ahorita es de la idolatría, porque cómo nos puede atacar Satanás a los hombres, por qué motivo, a quién sí, a quién no. Es interesante conocer todo esto para podernos defender, ¿verdad? Él siempre ha querido imitar a nuestro Señor Jesucristo, él es nada más un imitador. Y así, queriendo imitar el culto de Dios que le damos nosotros, por ejemplo, él también tiene sus propias iglesias, sus iglesias satánicas, sus cultos, sus consagrados, sus adoradores y sus seguidores de las falsas promesas, porque pues todas las promesas, todo en él es mentira, nada es verdad, y son puras falsas promesas y la gente se cree y va en pos de él, ¿verdad? Bueno, pues así como él ha querido imitar el culto de Dios, así como nuestro Señor Jesucristo, no sé si recuerdas que le dio poderes a los apóstoles y aquellos 72 que expulsarán demonios, y les ha dado mucho poder a la iglesia orientado para el bien de las almas. Bueno, y para los cuerpos también. Pues así mismo Satanás también da poderes concretos a los secuaces de él, orientados para la ruina de las almas y enfermedades de los cuerpos del ser humano. O sea, en una imitación de nuestro Señor Jesucristo, él sigue siendo un ángel, él fue un ángel creado en bien, el más bello, uno de los más hermosos, el que al final de cuentas jala a todos. Déjame, antes de que me quite la idea. Y este ángel que cayó del cielo y que arrastró a la tercera parte de las estrellas, se convirtió en un ángel, digamos, de oscuridad, ya no un ángel de luz, pero sigue conservando sus poderes. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha renegado a sus criaturas y Dios no le quita lo que ya le dio. ¿Sí me explico? Entonces él sigue conservando un poder muy por encima del ser humano, que se llama un poder preternatural. Ahora sí, dime, adelante. ¿Por qué le dicen Satanás y no Luzbel, como su nombre de ángel, ¿no? Que tenía? Esos son varios títulos. ¿Qué significa el nombre de Satanás? Varios títulos, varios demonios. Diablo viene de diablo, que es no me acuerdo del idioma, si es latín, de diablo, que significa el acusador, el que está siempre frente al trono de Dios acusando a sus hermanos, y cada nombre tiene una definición diferente, pero no nos vamos a entrar en eso porque se nos va mucho el tiempo. Eso lo vamos a hablar si quieres en otro video. Okay. Son diferentes. Satanás es diferente a Lucifer, es diferente a Asmodeo, es diferente a un montón de nombres bíblicos que conocemos de demonios, pero eso pues, sería un tema más largo. Después vamos a hacer un tema del nombre de cada demonio, qué significa, por qué se llaman así. Hay incluso quienes se llaman ruina, hay quienes se llaman celos, según la actividad. Hay quienes tienen nombre, no por la actividad, sino nombres desde siempre, como decíamos, el acusador. Bueno, ok. Vamos a ver de qué maneras ataca el demonio a los hombres, de qué maneras los puede atacar. Vamos a ver cuáles son.
Son varias. Vamos a ver primero una que se llama la posesión diabólica, ¿verdad? Ahí es cuando uno o varios demonios se apoderan de un cuerpo. Fíjate algo muy interesante, de un cuerpo, no de un alma, porque el demonio no se puede apoderar de las almas en vida. Y lo hace actuar o hablar este demonio de la persona como se apodera del cuerpo, como él quiere. Pero aquí la víctima no se puede resistir, pero no hay problema, no hay ningún problema, porque el hombre aquí no es moralmente responsable, porque está siendo forzado. ¿Sí me explico? No es la voluntad del hombre la que decide decir esas blasfemias o hacer ese tipo de cosas cuando está poseído por Satanás o por cualquier demonio. Yo me refiero a Satanás porque es el nombre más común que conocemos del demonio. Podemos decir otros nombres y la gente no va a saber. Estamos hablando de cualquier espíritu inmundo, cualquier ángel caído, cualquier ángel de oscuridad. ¿Ok? Puede poseer un cuerpo, no nomás Satanás, no nomás, como decías tú, Lucifer, no nomás Luzbel, no nomás... Pueden poseer un cuerpo cualquier espíritu, ¿verdad? Bueno, esto de la posesión diabólica es la que más se presta para lo que hemos visto, cosas así como exageradas o como cosas, como te puedo decirte, bueno, eso es otro tema. Ahorita vamos a ir a lo que es el exorcismo, ¿verdad? Pero se presta para cosas o fenómenos más espectaculares. No sé si llegaste a ver la película de Emily Rose. No. Bueno, el exorcismo de Emily Rose, donde gritaba y se levantaba y los caballos hacían movimientos bruscos y se daba vueltas en la cama y levitaba y cosas así. Esto por lo general pues puede suceder más en lo que estamos hablando. Es que vamos a hablar de varias maneras como los ataca. Esto es de la posesión diabólica. Son signos más vistosos, por ejemplo, hablan en lenguas nuevas, demuestran una fuerza increíble. Tú dices que viste una muchachita de 17 o 8 años aventar una banca como de 50 a 60 kilos, ¿verdad? Cuando fuimos ahí a Liberación de Cadenas con el padre Elías Morales, ahí en un pueblo que en el 15, ajá, y me tocó ver una experiencia que yo soy no soy muy creyente, o no era muy creyente en cosas así fuera de lo normal, ¿no? Que yo pensaba que la gente exageraba o sobrenaturales, que eran mentiras. Y esa vez me invitó mi hermano, él estaba estudiando y estaba en su proceso pues de estudio de teología, y me invitó a ese lugar y estuvimos ahí en esa iglesia, en Oración de Liberación, una iglesia que está cerca del aeropuerto, y pasa el padre con el Santísimo con toda la gente. Está una niña flaquita, chiquita, como de 15, 16 años, y esta niña madre, que si le permites, esta niña, gracias, lo que hace es a la hora que se acercan con ella, con el Santísimo, agarra y se empieza así como a retorcer, a hablar con unos idiomas que no se escuchan normal, o sea, fuera de sí. Y ya que conoce las bancas, ¿no?, de las iglesias, que son, pues, ¿para cuántas gentes son una banca? ¿Unas 10 gentes? Por ahí, 6 personas. ¿Y cuánto puede pesar una banca de madera, esas gruesas, pesadas? Agarra a la niña y levanta la banca como si fuera de 2 kilos, y la avienta por los aires y cae la banca y se estrella como unos 5 metros de ahí de la iglesia al fondo. Una cosa peliculesca, ¿no? Así es. Entonces, bueno, dije, para irnos un poquito más rápido, porque ya vamos en 8 minutos y no vamos a empezar ni con el primer pero para punto. que la gente que es real, que te ha tocado vivirlo y verlo. Existe, ¿no? Tenemos un caso de esto en la Sagrada Escritura, ya no tanto el que tú viste, que hemos visto mucho. Yo también participé como servidor con el padre Elías Morales en algunas misas de liberación. Nos tocó ver muchas cosas, pero vamos a la Escritura, porque la gente dice, eso es lo que dicen ellos, pero vamos a ver qué dice la Escritura, para aquellos que dicen solamente la Escritura. Tenemos un claro ejemplo en el Evangelio de el endemoniado de Gerasa. Dice: llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Gerasa. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas, pues aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba de día y de noche por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Bueno, esto es lo que te digo, esto es la posesión diabólica, aunque no siempre es así. Hay diversas formas de manifestación. Aunque esté poseída una persona, hay síntomas diferentes en cada caso. Hay posesiones totales, incluso, que durante el exorcismo las personas permanecen calladas, inmóviles, ¿verdad? Esta es una, vámonos rápido. Podríamos andar nada más en un tema de esto sobre la posesión y nos iríamos a 4 o 5 horas. Vamos a ver de las maneras como ataca. Otra es la vejación diabólica, para poder entender por qué, cómo, dónde y en qué punto nos puede atacar. La vejación diabólica son trastornos y enfermedades, desde muy graves hasta poco graves, pero que no llegan a lo que es la posesión satánica, aunque a veces sí hacen perder el conocimiento a las personas y hacen cometer, por ejemplo, acciones o pronunciar palabras de las que la persona no es responsable. Tenemos algunos ejemplos bíblicos de lo que es la vejación diabólica. Está, por ejemplo, Job, que no sufría una posesión diabólica, pero fue gravemente atacado en su salud y a través de sus hijos y sus bienes. También está la mujer jorobada y el sordomudo, que fueron sanados por Jesús,
que no sufrían una posesión diabólica total, sino la presencia de un demonio que les provocaba esos trastornos físicos. Las posesiones son bastante raras, porque la gente se alarma, ay, cuánta gente, eso es rarísimo, haz de cuenta que una entre 1,000,000, lo que es una posesión total. Hay muchas vejaciones, ahorita vamos a ver lo que es una opresión, lo que hay, otras cosas. Bueno, las posesiones son bastante raras, pero existen un gran número de personas que sí son atacadas por el demonio y se puede diagnosticar que es una causa maléfica, ¿verdad? Y esto es una vejación. Hay más vejaciones y hay más otro tipo de ataques del demonio que una posesión total, para que no tampoco escandalicemos ni tengamos miedo. Ahora, es bueno decir, hablamos del demonio no porque sea nuestro centro es Cristo, pero necesitamos conocer cómo actúa el enemigo. ¿Estás de acuerdo? Hay otra que se llama la obsesión diabólica. Estos son ataques repentinos y a veces continuos de pensamientos obsesivos, absurdos, pero la víctima no está en condiciones de librarse de ellos, por lo que la persona afectada vive por lo general en un estado de postración, de desesperación, de deseo de suicidio y de deseo de suicidio. También las obsesiones influyen en los sueños. A mí me ha pasado. Cuando estaba cenando, molestando, hace unos días te platicaba de un sueño muy tremendo que tuve, no se lo voy a platicar porque está largo, pero ataca también a través de los sueños, ¿verdad? Esto es una obsesión. También es cierto también que mueve cosas de las casas. Ahí vamos, permíteme. Es que... Está caramba, como decía, no te me adelantes. Le dijo el otro día un padre a uno en la iglesia, estaba así, oiga padre, esto dijo, me echas a perder la homilía. Ok. Échale de tu bueno, ok. Sigue las infestaciones diabólicas. Esto se da en casas, en objetos y animales. Es donde el demonio reclama para sí un lugar donde se han practicado cosas en contra de Dios, ocultismo, brujería y todo, y él reclama esos lugares para sí, y sí se puede infestar. Son casos muy raros, pero sí suele suceder, ¿verdad? Y luego está, como número 5, la sujeción diabólica o dependencia diabólica. Esta es la peor. Esta se cae cuando alguien se somete libremente al servicio del demonio. Aquí las dos formas más usadas para someterse son el pacto de sangre y la consagración a Satanás, ¿verdad? Los exorcismos son necesarios, según el ritual, solo para los verdaderos casos de posesión diabólica. Pero existe para estos otros casos que vemos una oración de liberación. Es muy diferente un exorcismo que una oración de liberación, ¿verdad? Muchas veces incluso basta, fíjate, con los medios comunes, vivir en estado de gracia, la oración, los sacramentos, la limosna, la vida cristiana, perdonar las ofensas a los demás, recurrir al Señor, a la Virgen, a los santos para quedar liberado de una vejación, de una opresión, de una obsesión demoníaca, más no de una posesión. Pero esto basta muchas veces sin que siquiera se ocupe la oración de liberación. Aunque es bueno asistir a donde los sacerdotes exorcistas hacen oración de liberación, y más si tienen el don de discernimiento y pueden ver, porque ellos por la experiencia saben si viene el demonio o no, ¿verdad? Nosotros sabemos que vivimos en presencia de la Santísima Trinidad y que estando en gracia, pues somos asistidos por nuestra Madre Santísima, por los ángeles y los santos, y por eso no hay que tener tanto miedo. Sí hay que estar enterados, pero no hay que tener tanto miedo, ¿verdad? No debemos sentirnos solos o abandonados. Sabemos nosotros que podemos sufrir, todos, porque es el camino del cristiano, el camino de la cruz, pero no debe haber en nosotros nunca espacio para la tristeza o la desesperación. Una cosa es el sufrimiento, que sé que lo acepto y lo vivo, y una cosa es ya caer en la tristeza o en la desesperación, ¿verdad? Bueno, dice la Sagrada Escritura respecto a esto, en el capítulo de San Juan dice, sabemos que todo el nacido de Dios no peca, porque el Hijo de Dios le guarda y el maligno no le toca, y es palabra de Dios. Fíjate, aquel que está en gracia de Dios, el maligno no le toca, aunque en algunos casos sí, y vamos a ver cómo y dónde y por qué, ¿verdad? Si por debilidad caemos en algún pecado grave, pues nos levantamos, nos confesamos, seguimos nuestra vida sin tener miedo, porque el demonio nos puede también meter la idea de que ya somos tan pecadores que Dios no nos va a perdonar. Nos confesamos, y en una confesión no es uno de los exorcismos mayores. ¿Por qué? Una liberación. Cuando un exorcista libera a una persona del demonio, lo que está liberando es un cuerpo. Pero cuando un sacerdote te libera con la bendición de la Santísima Trinidad en la confesión, está liberando tu alma. Le está quitando y arrancando las manos, almas al demonio para toda la eternidad, y le tiene más miedo a la confesión que a una oración de liberación. ¿Sí me explico? Por eso, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo podemos caer en trastornos causados por el demonio? Bueno, podemos caer de 3 maneras. Por culpa, por 2 maneras, por culpa o sin culpa, ¿verdad? Y por 4 causas. Puede ser por culpa mía, tuya, o sin culpa tuya o mía, podemos caer en las garras o en los trastornos que el demonio nos causa. Pero aquí hay 4 causas que debemos de tener bien consciente. Una es por permisión de Dios. 2, porque es víctima uno de un maleficio, lo que decías, que alguien te hace una brujería. Por un estado de pecado grave habitual, por no vivir en pecado grave, y la 4, por frecuentar personas o lugares maléficos. Vamos a ver la primera, por permisión de Dios, ¿ok?
Nada ocurre sin el permiso de Dios y eso lo sabemos. Y el demonio está sujeto a Dios y no hace lo que se le pegue su gana, ¿verdad? Dios no quiere nunca el mal, pero sabemos que sabe sacar abundantes bien de él. Por eso a veces lo permite, ¿verdad? A veces lo permite porque nosotros lo queremos y a veces sin nuestro consentimiento, pero lo permite. Cuando lo permite Dios sin culpabilidad humana, es por una intervención del diablo directamente, por una intervención diabólica. Y así de, mira, te puedo explicar, por ejemplo, así el mismo, Dios permite que el demonio nos tiente, sí, pero nos da siempre las gracias para resistirlo. Bueno, pues así también a veces Dios permite la acción extraordinaria de Satanás con trastornos maléficos para las personas, para que el hombre crezca en humildad, para que crezca en paciencia, para que crezca en mortificación, y ahorita vamos a ver unos casos de eso, ¿verdad? Hay dos tipos de casos, por ejemplo, hay acción externa del demonio, que es externa, que es por fuera de tu cuerpo, que te causa sufrimientos físicos, como te puede, por ejemplo, golpear, maltratar, insultar. Esto lo sufría el santo cura de Ars y el padre Pío, y eso lo permitía Dios, sin culpabilidad de ellos, pero esto los hizo crecer en mayor fe, humildad, perseverar, muchas cosas. Entonces Dios, que sabe sacar grandes bienes de los males, permite a veces eso, aunque sean personas que estén como santos tan grandes como el santo cura de Ars o el padre Pío. Padre Pío era el que tenía los estigmas de nuestro Señor. estigmas de nuestro Señor, ¿verdad? Hay una verdadera acción que puede permitir Dios en personas que lo aman también. Por ejemplo, está la situación de Job. Si te acuerdas cómo a Job lo dejó hasta tirado en el piso, enfermo, sin hijos, sin mujer, sin nada. El demonio quería probar a Dios, él, de que una persona, una vez que fuera tocado, maltratada por él, iba a renegar de Dios, y Job no renegó. Está también San Pablo, que decía: tengo un aguijón clavado en la carne, para que no me ensorbezca, el Señor me ha permitido este aguijón. Una enfermedad, una vejación que el demonio le estaba permitiendo en su cuerpo, para que crecieran ciertas virtudes. Y dime, no se ensorbeciera. Sí, le hablan a radio allá afuera. Sí, okay. Está abierto. Bueno, entre los santos de nuestra época hay dos beatificados por el Papa Juan Pablo II, el Padre Calabria y Sor María de Jesús crucificado. En ambos casos, sin que hubiera ninguna causa humana, ni culpa por parte de ellos, ni maleficios que les haya hecho ninguna otra gente, hubo periodos de real posesión diabólica en ellos, ¿cierto? Siendo santos, en los cuales los dos dijeron e hicieron cosas contrarias a la santidad. Pero aquí, como te digo, no tienen por qué preocuparse, no hay pecado, porque el demonio era el que actuaba sirviéndose a través de sus cuerpos nada más, ¿verdad? Porque ese es víctima de un maleficio. Bueno, lo que tú me decías, ¿alguien te pasa una brujería, un maleficio? Sí. Tampoco aquí hay culpa de quien es la víctima, pero sí hay culpa por parte de quien hace o quien ordena al mago le haga un daño a cierta persona, ¿verdad? ¿Qué es el maleficio? Pues el maleficio es perjudicar a otros a través de la intervención del demonio. Puede realizarse de muchas maneras distintas, una atadura, mal de ojo, una maldición, etcétera, ¿verdad? Actualmente el modo en que más una persona friega a otra por medio de un brujo se llama hechizo, y es la causa más frecuente que encontramos en aquellos que están afectados por la posesión o algún trastorno maléfico, una vejación, una opresión, por un hechizo, ¿verdad? Alguien podría preguntarse, ¿por qué permite Dios estas cosas? ¿verdad? Alguien dice, oye, ¿por qué permite Dios estas cosas? Bueno, que una persona pueda ir con un brujo y decirle hazle daño tal, ¿por qué Dios permite eso? ¿Ok? Dios nos ha creado libres, y como te dije, Dios nunca reniega de sus criaturas, ni siquiera de las más perversas. El famoso libre albedrío, ¿no? Así es. Pero ¿qué pasa? Al final, pues Dios cuadrará en sus cuentas y dará a cada uno lo que van a pagar ellos lo que así hicieron, es. ¿no? Cada uno será juzgado, tú lo sabes, según sus obras. Oye, ¿es cierto eso que a esas personas se les regresa al doble después? Algo así se dice. Las personas que hacen el mal. Mira, es que vamos a eso, nomás que son puntos diferentes. Vamos a esto, sí, porque sí, vamos a dividir un poquito aquí. Pero sí, porque el demonio siempre paga mal a quien le sirve. ¿Sí me explico? El demonio siempre te hace promesas buenas. El demonio no te puede dar nada bueno porque él no puede salir nada bueno. Y no te puede decir una verdad porque es el padre de la mentira. Tú te metes a molestar o a molar a otras personas, y en el momento dado de que por una intervención divina de Dios, por un sacerdote, por tu oración, por tu conversión, o porque Dios te quiere liberar, te libera, queda el brujo o el que te mandó a hacer el hechizo en las manos de Satanás, o de Luzbel, o de Belial, o el que tú me digas, cualquiera, del demonio, porque le abrió puertas. ¿Y qué hace el demonio? Bueno, desquitarse con esa persona, y sí, termina muy mal por lo general. Pero además, pues tiene sus cuentas que ya pagarán allá cuando estén en presencia del Señor, ¿verdad? Bueno, te decía que ¿por qué Dios permite esto? Bueno, Él le va a dar a cada uno lo que corresponda. Pero mientras sucede esto, mientras llegamos al juicio, podemos hacer buen o mal uso de nuestra libertad y obtener méritos por utilizarla bien, o obtener una condena por utilizarla mal. Eso lo sabemos todos. Podemos todos ayudar a los demás. Tú puedes ayudar a los demás, yo puedo ayudar a hacerles un bien, o también podemos hacerles daño.
Por ejemplo, ¿alguien puede pagarle a un asesino para que vaya y mate a alguien, sí o no? Sí, pues claro. ¿Y Dios está obligado ¿cómo se llama? A intervenir en esto y a no permitirlo? Pues no, es el libre albedrío. Por eso lo permite. Pues la igual. La persona que va a matar es el que va a pagar cuando se muera, ¿no? Pues así como Dios no está obligado a impedir esto. Va a acabar con una vida de una persona que ni fu ni fan, ¿no? Así es. Pero así como Dios no está obligado a impedir esto, así alguien le puede pagar a un mago o a un brujo para que realice un maleficio contra una persona y tampoco Dios está obligado en este caso a impedirlo. ¿Sí me explico? Por libre albedrío de los hombres. Aunque la mayoría de las veces, es aquí lo que importa que te decía la semana pasada, sí lo impide Dios. ¿Para qué? Para que no dañen a sus amigos. Estos casos que platicamos del cura de Ars, del padre Pío, de Job, del padre Calabria, de Sor María de Jesús crucificado, estas personas son casos muy excepcionales, también uno entre mil millones, que Dios permite que sus propios amigos sean tocados o vejados porque Él sabe que van a crecer en mérito, pero son pocos los casos. Por lo general Dios defiende mucho a sus amigos. ¿Qué es un amigo de Dios? Pues aquel que vive una vida sacramental, de oración, una vida eucarística, una vida de buenas obras. Y Dios siempre, por lo general, los defiende, que tienen una sólida amistad con Cristo por una vida interior buena. Pues Dios por lo general los protege y sí lo impide. ¿Sí me explico? Una persona que vive así está mucho más protegida que uno que no vive así. Y aparte, y además, por ejemplo, y más expuesto está a que le haga una brujería, un hechizo, una cosa mala, aquel que vive en pecado habitual, aquel que vive en desgracia, fuera de la gracia de Dios, ¿verdad? Aparte hay una cosa que debe de quedar bien claro. Este campo de los hechizos y de los maleficios es como un paraíso sí, para los estafadores. Porque muchos de estos son estafadores. Hay unos que ni realmente ni son hechiceros, ni son brujos, nada, lo que buscan es la lana, ¿verdad? Los casos verdaderos de hechiceros y brujos reales que están como secuaces de Satanás, que Satanás les ha conseguido, les ha otorgado un poder como Dios se lo dio a sus discípulos, son pocos, es un porcentaje bajo. La mayor parte son charlatanes, que nomás te quieren sacar la lana, ¿verdad? Bueno, además en este campo, fíjate, de los hechizos y maleficios, hay otra cosa que estamos muy sujetos todos y muy expuestos todos, madre, a las sugestiones. Así como las enfermedades, que uno dice, tengo 20,000 enfermedades, otro dice, estoy poseído por el demonio me está atacando, me está pasando esto, el demonio. Hay que estar también muy abusados con esto, porque no siempre es el demonio, hay enfermedades reales, hay situaciones psicológicas reales, hay muchas cosas, pero estas fantasías, pues sobre todo le pasan a las personas débiles, ¿verdad? Por eso es importante conocer cómo actúa el demonio. En los tiempos en que vivimos hoy, miles de personas viven en un estado grave y habitual de pecado. Mucha gente. Y la consecuencia entonces ahora sí es un gran número de personas afectadas por el demonio. Mientras más vives en pecado, dijimos que estamos más expuestos a sufrir ataques del demonio de cualquier tipo. Bueno, ¿y por qué sucede esto? Ya ni me estás esperando. ¿Por qué sucede? Estoy escuchando. Ok, y las consecuencias, esto es gente afectada por el demonio. ¿Por qué sucede esto de que hay mucha gente ahorita que es supersticiosa y acude a brujos, a magos, a hechiceros? ¿Por qué crees que sucede? Pues porque quieren muchas veces mejorar su economía, porque dicen que les ha ido mal, porque dicen que esa es una parte, que a lo mejor quedando bien con el brujo les va a ir bien. Es una parte, pero lo más importante, que es algo matemático, porque esto estuve viendo al padre Gabriel Amor y al padre Forte, es algo casi matemático. Mientras más falta la fe, más aumenta la superstición. Ahorita, como hay tanto pecado, tantas cosas graves, no tienes fe. ¿Y qué crees en ti? Porque buscas algo espiritual y no tienes fe en Dios, crees en ti la superstición. Eso es lo que está afectando ahorita al mundo, ¿verdad? Cuando pierdes tu trabajo y gente que le ha ido mal o que le va mal económicamente, luego quieren ir con el brujo, con la persona que les va a ayudar, al parecer, entre comillas, económicamente, haciéndoles brujería y cosas así. Y como tú dices, son charlatanes que a veces a lo poquito que tienen se los quitan. Bueno, nosotros vemos algo que me gustaría leer de la Escritura. Dice que, por ejemplo, que Judas traicionó a nuestro Señor. Nuestro Señor, quién sabe cuántos intentos y cuántas regañadas y cuántos buenos consejos le dio a Judas para que cambiara. Pero Judas no cambió. Él era ladrón. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Lo vendió. ¿Cuánto me dan por él? ¿Cuántas monedas me dan por él? ¿Verdad? ¿Y qué fue? No, pues vamos a dar 30 monedas de plata. ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que es muy importante, que pasó en la última cena con él, después de comer el pan que Dios le dio. Dice, Satanás entró en su corazón. Fue como una posesión. Satanás entra en el corazón de aquellos que pecan y son obstinados en el pecado. Por eso digo, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pues lo mismo pasa ahora. Por eso hay tanta necesidad de sacerdotes exorcistas. Hay muchas familias ahorita que están en ruina. Muchos estados matrimoniales totalmente desordenados. Hay abortos, homicidios, perversiones sexuales de todo tipo, uso de todo tipo de drogas.
Aquí mucha gente dice, bueno, pues tengo este problema, me está atacando Satanás, pero yo uso droga, vivo en Amaciato, cometí un aborto y no me interesa, no respeto la vida y quiero que sea liberado por un sacerdote. No se puede. Aquí lo primero y lo que hay que hacer para poder ser liberado, lo que tenía que haber hecho Judas, porque el propio Señor, estando con él, comiendo con él, no lo liberó, es una conversión sincera. Si no hay sin conversión, no hay liberación. Entonces la persona que vive en pecado, que vive haciendo prácticas esotéricas, que vive en todos estos pecados que hemos hablado, habituales, graves, lo primero que necesita para poder ser liberado es una conversión, ¿verdad? Ok, vamos a ver la tercera manera, como el demonio. ¿Por qué nos ataca el demonio? Por frecuentar personas y lugares maléficos, lo habíamos dicho. Hay mucha gente que asiste a sesiones espiritistas, a magia, a cultos satánicos o sectas satánicas y prácticas de ocultismo, por ejemplo, como frecuentar magos, como te decía yo, y brujos. Y la Ouija también tiene que ver mucho. Todo eso, todo lo que abre puertas a Dios. Que abres portal. Todo esto abre puertas precisamente al demonio. Portal. Sí, y exponen a la persona a poder incurrir en que les hagan un maleficio, ¿verdad? Y más aún, cuando la intención es contraer un vínculo con Satanás, como te decía, al hacer una consagración, un pacto de sangre, o frecuentar escuelas satánicas que ahora, por desgracia, desde hace muchos años han crecido muchísimo. Hay iglesias satánicas por todo el mundo. Que el otro es un imitador y tiene también sus mismos secuaces y quiere imitar el culto a Dios, ¿verdad? ¿Por qué la gente, decíamos, acude a brujos, hechiceros, cartomancios? ¿Por qué acude por lo general? Bueno, por lo general sucede que alguien que padece un mal que no se ha podido curar con la medicina, o que ve que todas las cosas le salen mal, que todo le va mal, lo primero que hacen es, no tengo fe, voy a acudir a un brujo, ¿verdad? Él cree que hay algo maléfico detrás de él, así es. Llega con el adivino y el adivino lo primero que le dice, usted tiene un hechizo, usted está hechizado, usted le hicieron un maleficio, usted tiene mal de ojo, tiene esto, tiene un hechizo. Hasta aquí, bueno, como tú decías, el gasto, pues por haber ido ahí, 100 pesos es poco, y el daño es poco. Hasta ahí no pasa tanto, ¿verdad? Pero aquí lo que pasa es que el brujo le va a decir, o el mago, necesito que me des tanto dinero, y una foto tuya, un mechón de tus cabellos, una ropa íntima, algo. Y tú vas a la traes para poderte liberar. Unos huesitos de allá del... No, el propio tuyo, claro. También te pide cosas de allá del panteón y todo eso. Una prenda íntima, X. Bueno, aquí ya el mal está hecho. ¿Por qué? Porque, ¿qué va a hacer el mago con estos objetos? Lógicamente, magia negra. Magia negra. Muchos caen con estas personas, porque fíjate que hay personas que son brujos y que se llegan y van al templo. Y tienen su oficina llena de santos y de vírgenes. Y dicen, estos son buenos. Y hacen oraciones supuestamente de Dios. Llaman los brujos blancos, ¿no? No existen los brujos blancos, ¿no? Precisamente a veces ellos les dicen, ¿sabes qué? Yo hago magia blanca. Yo no hago magia negra. ¿Cuál es la magia blanca que se supone? Bueno, la magia blanca es para romper un hechizo, un maleficio, supuestamente. Y la magia negra es para hacerle un hechizo o un maleficio a alguien. Bueno, no existe ni magia negra, ni magia, magia negra sí, perdón, magia blanca, ni roja, ni azul, ni verde. Todas son magias negras y toda magia es satánica. No, o sea, que no hay una que te libere. No. Ese es el gran error, no. El mal del otro. Así es, por eso digo, aquí ya cayó en un gran pecado y entonces ya está un mal hecho muy grande, ¿verdad? Y así la persona que si realmente, acaso, tenía un pequeño trastorno maléfico, que si lo tenía, porque lo más probable era que no, va a regresar ahora hacia su casa con un verdadero maleficio. ¿Se explico? Y aquí, ¿qué es lo que hace? Pues le complica también al exorcista, porque un exorcista, que le podía haber hecho una liberación, si tenía una pequeña opresión esta persona, el demonio, y lo hubiera liberado con una sola oración, le va a complicar al exorcista, porque ahora se le va a dificultar más deshacer la obra de aquel mago o aquel brujo que curar el trastorno inicial. Ya el otro se metió en más broncas, ya tiene que tener una conversión, ya tiene que tener muchas cosas para que pueda ser liberado, y a lo mejor hay oraciones de liberación que tardan hasta 3 años o 7 años en liberar a una persona. Y si ella no era culpable y alguien le había hecho realmente un maleficio, el padre con una oración, una bendición sencilla, hubiera quitado la vejación de Satanás, o una confesión hubiera quitado la vejación de Satanás, pues ahora sí está bien maleficiado, y quién sabe cuándo pueda ser liberado, en qué tiempo y cuándo, ¿verdad? Hay mucha gente que se arriman también a las prácticas esotéricas, aparte de todo, para obtener poderes. Y es que algunos llegan a estar infestados, adquieren poderes. Ellos saben de dónde viene esto, saben que viene el demonio, pero ellos prefieren elegir así, ¿verdad? Vivir así. Aquí dice una palabra de la Escritura: mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos y a Pablo, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y les anunciaba el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo: Espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó.
Al ver sus amos que con ellos se esfumaban sus ganancias, tomaron a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal. Aquí nos está diciendo la escritura que sí da poderes de adivinación. Y hay gente que dice, ¿es que yo adivino tales cosas? Casi se acaba el límite del video. Dice, bueno, yo sí adivino tales cosas, yo sí hago tales cosas, pero saben que es por parte del demonio, no por parte de ellos, y prefieren vivir así en estos, con estos poderes, aunque sepan de dónde vienen, ¿verdad? Bueno, no lo muevas, déjame donde quede. Bueno, algunas veces la posesión diabólica, también hay algo importante saber, puede ser confundida con enfermedades psíquicas, mentales, pero sí existen serios psiquiatras que saben hasta dónde llegan los límites de la ciencia y saben cuándo un paciente presenta síntomas fuera de las enfermedades que son reconocidas por la ciencia de la psiquiatría. Por ejemplo, el profesor Simone Moravito, psiquiatra residente en Bérgamo, ha afirmado tener pruebas de que muchos considerados como enfermos psíquicos eran en realidad poseídos y han logrado curarlos con la ayuda de algunos sacerdotes exorcistas. Cuando hay malos psiquiatras, el que termina pagando los platos rotos por lo general es el paciente. Te voy a platicar una cosa, o el que está poseído, el que tiene la vejación. Te voy a platicar uno que nos platicaba el ingeniero Jamín Sepúlveda. Llega una persona a pedirle a Santa María del Polito que si le hacían oración de liberación a su hija, que estaba internada en un hospital psiquiátrico. Le dice el ingeniero, no, pues pida permiso y sáquela usted de ahí, pues a lo mejor si está mal psiquiátricamente, si dicen los doctores, no, espéreme. ¿Sabe qué, ingeniero? Yo fui a visitarla la última vez y cuando ella se dio la vuelta la bendije por la espalda. Y volteó, y ella que no me reconocía, que no hablaba, volteó. ¡Ay! Con gruñidos se me echó encima como para matarme, mi propia hija. Entonces le dijo, Linge, ahora sí pida permiso y tráigala. Y para la gloria de Dios, bueno, el primer día le hicieron una oración y el demonio dijo, yo no me voy a salir, ella es mía, ella me pertenece. El segundo día de oración, porque la volvió a pedir el padre que la trajeran ahí en Santa María del Pueblito, el segundo día de la oración, dijo el demonio, como se ve que se tenía que ir, pues mañana me voy. Y me voy porque yo quiero, como diciendo nadie me echa. Eso se llama soberbia. Ok, por soberbia del demonio. Pero al final de cuentas, el tercer día, para la gloria de Dios, fue liberada totalmente y hoy en día es religiosa. Y tenía, sí, Enrique, sí, yo el mío está prendido. Tenía 5 años internada, la muchacha tenía 22 y 5 años internada con una posesión diabólica y los psiquiatras no la dejaban salir de ahí porque decían que no, que esto era totalmente de la cabeza y era una posesión. Después de ser liberada, ahora es una religiosa, ¿verdad? Bueno, me interesa esto ya por último para acabar. Los 5 puntos en que el demonio puede atacar a un hombre o ataca a los hombres son en la salud, en los afectos, en los negocios, en las ganas de vivir y en el deseo de morir. Veamos primero, en la salud, ¿cómo ataca? El demonio, nos podemos preguntar, ¿el demonio puede provocar enfermedades en el cuerpo? ¿Sí? Sí. No se puede descartar que ellos puedan actuar en este campo, ¿no? Pues ellos tienen la ciencia más grande que los propios médicos. Tienen dones preternaturales en inteligencia más para arriba de nosotros. Bueno, ¿Dios puede permitir, otra pregunta, que un demonio provoque una enfermedad? ¿Sí? Sí. En la escritura estamos viendo, la escritura dice, menciona el caso de una mujer que decía 18 años, ¿te acuerdas de la mujer encorvada? Que decía que estaba encorvada y esto era producido por un espíritu y ella estaba encorvada, eso viene en la Sagrada Escritura. De esta mujer no se dice nunca que estuviera endemoniada, pero sí se dice que el demonio era la causa de esa enfermedad. A esto podemos añadir, por ejemplo, el caso de la muerte de los 7 esposos de Sara antes de que se casara con Tobías, a los que el demonio Asmodeo mató, ¿verdad? El demonio tiene poder de provocar males físicos y psíquicos. Los 2 males más comunes, dice el padre Gabriel Amor, son en la cabeza y en el estómago. Estos males a veces son permanentes y otros pasajeros, y a veces afectan nada más estos males durante el exorcismo. Además de los dolores de cabeza agudos, para los que no sirve ningún calmante, no hay ninguna medicina que sirva, puede haber también en los jóvenes, en los muchachos jóvenes, puede haber una repentina cerrazón del entendimiento. Chavos que eran listísimos, que iban a la escuela, que sacaban por los 10 todo, ahora no pueden pensar, ahora no pueden sacar una buena calificación y reprueban todo en la escuela, ¿verdad? Le reduce la memoria a cero. Dice el padre Gabriel Amor así, de mujeres que estaban a punto de ser operadas de quistes en los ovarios, y después de la oración cesaban los dolores y los quistes desaparecían, incluso tumores en el cerebro de los que los médicos estaban seguros. Esto puede hacerse, esto de sanar a gente de los quistes, tumores, todo puede hacerse solamente cuando una gente tiene posesión. También hay otro ministerio que es de sanación y hay otros sacerdotes, bueno, y si Dios quiere conceder el milagro. Pero todo esto, hay muchas cosas que son enfermedades aparentemente como tumores en los quistes, en los ovarios, en la cabeza, falta de entendimiento y todo, y pueden ser liberados porque es una vejación diabólica, ¿verdad? En los afectos, ¿cómo atacan los afectos el demonio? Bueno, el demonio nos puede tentar, sí, ya lo habíamos dicho, y puede hacerlo entonces de forma continua, friegue y sin descanso, y provocar entonces una obsesión, una fobia o una depresión a la persona. De la tentación tan así que la tienes en tu mente y en tu mente te puede volver medio loco. Él puede transmitir especies inteligibles, imágenes a las personas, a nuestra memoria, en nuestra inteligencia y nuestra imaginación,
y puede transmitirlas con tal frecuencia, te avienta imágenes, que perturba seriamente la vida de la persona hasta el punto de desequilibrarla. Él puede provocar enfermedades mentales, si Dios lo permite, como habíamos dicho, si Dios lo permite siempre. Igual, pues también nosotros podemos encontrar una enfermedad normal, si Dios lo permite. O sea, es lo mismo. Entonces no ando más que lo permito con el demonio, pues estamos viendo una naturaleza y podemos enfermarnos, y si Dios lo permite nos enfermamos, y si Dios permite puede transmitir una enfermedad mental, ¿verdad? ¿Qué es lo único que puede impedirlo? Pues lógicamente la voluntad de Dios. La cosa es, ¿Dios impide siempre esto, como dijimos hace rato? Pues no lo impide siempre. Si Dios no impide las enfermedades por causas naturales que provocan a las personas, tampoco impide siempre la actuación del demonio. Y sobre todo en aquellos casos donde la gente se le arrima, ¿verdad? ¿Qué es lo que saca el Señor de una gente que se arrimó el demonio y la llega a liberar y la llega a sanar? El agradecimiento eterno de esta gente, el amor a Dios, el reconocimiento de su poder, de su grandeza a Dios y de la pequeñez de ella misma y del otro, de nada. Entonces por eso el Señor lo permite, ¿verdad? El demonio puede dar tensión nerviosa y mal humor, incontenibles. Especialmente, ¿sabes con quién? Con las personas que más nos quieran. Empiezan gritos, pleitos entre familias que se aman muchísimo y se rompen matrimonios, se rompen noviazgos, se rompen familias y empiezan, cuando hay que el demonio está fregando tu inteligencia y quiere que destruyas tus afectos, te pone de malas contra todos y de la nada gritas y de la nada se pelean y eso es una vejación, es por fuera, o sea, no se interno en el cuerpo del demonio que te está perjudicando y hace que lleguen a muchos pleitos muy grandes por tonterías y con esto hace que la persona acabe con sus amistades, ¿verdad? Y la persona se queda con una impresión de que ya no es grato en ningún lugar, de que todo lo evitan y que debe aislarse mejor de todos, ¿verdad? Eso sí, no está en gracia, está en gracia. De las dos maneras, es que si te avientas nuevamente el video, le regresas para atrás y es por permisión de Dios, aún asentes con culpa, sin culpa, ¿por qué? ¿Para qué? La mayor parte de las personas que les permite este tipo de cosas y que están en gracia de Dios son casos muy especiales, 1 en 1,000 millones. El cura de o sea, no estamos tan santos como que Dios nos permita eso y crecer más, si no podemos con lo que tenemos, pero bueno. Pero puede permitirlo en gente que esté en gracia de Él, sin culpa, con culpa, pero sobre todo, el que tiene que tener más cuidado, el que le pasa más seguido, es aquel que se mete con el demonio y que le abre puertas, ¿verdad? Bueno, entonces provoca en la persona una impresión de que nadie la quiere, un vacío afectivo, imposibilidad, fíjate, hasta imposibilidad de casarse, dice el padre. Es un caso muy común que cada vez que inicia una relación de amistad, que podría desembocar en un amor, la rompe. Incluso cuando ha habido una declaración de matrimonio, de golpe todo se suma sin motivo alguno. Así perjudica a la gente en los afectos. En los negocios, ¿cómo afecta el demonio? Bueno, hay mucha gente que se les hace imposible encontrar una chamba. ¿Se me explico? No pueden encontrar por más que busquen. Y igual de repente consiguen una chamba y el puesto desaparece y sabes que ya mejor no vengas. O personas que encuentran un trabajo y luego lo dejan por motivos absurdos, tontos, que la familia dice, pues esto está mal. Y luego con dificultad vuelven a encontrar otro y ya ni siquiera se presentan a él, lo abandonan. Y pues todo eso no se nos hace normal. Así atacan los negocios. Dice el padre Gabriel Amor, así, textual: he visto familias acaudaladas caer en la más negra miseria por motivos humanamente inexplicables. A veces se trataba de grandes industriales a los que de golpe y por motivos inexplicables todo ha comenzado a irseles a pique. Otras veces grandes empresarios empezaron a cometer errores burdos como para llevarlos a acabar con un montón de deudas. En otras ocasiones, comerciantes que dirigían tiendas abarrotadísimas han visto de pronto cómo nadie se ponía ni un pie en su comercio. En síntesis, se ha tratado de la imposibilidad de encontrar cualquier trabajo o bien del paso de la normalidad económica a la miseria, de un trabajo intenso al paro y siempre sin motivos razonables. Verdaderamente, dice el padre, supone pruebas duras de fe y perseverancia para esta persona. Eso es en los negocios, en las ganas de vivir. ¿Cómo afecta el demonio? Bueno, pues es lógico que si los males físicos, la enfermedad, el aislamiento de las personas, el fracaso económico, te separa de las amistades, pues ya la vida de esta persona la ve negativa. La ve negra la vida. La persona queda incapacitada para ver la vida bonita, para el optimismo, para la esperanza. La vida le parece negra sin posibilidad de salir, insoportable. Y el quinto paso, en el deseo de morir. ¿Cómo afecta en el deseo de morir? Bueno, es la meta que al final de todo se propone el maligno, hacer llegar a la persona a la desesperación y al suicidio. Pero fíjate, en este caso, cuando la persona se pone bajo la protección de la iglesia, incluso con una sola bendición de un sacerdote exorcista, esto queda roto. Porque el dueño de la vida es Dios. Igual, cuando tienes un maleficio, alguien te hace un maleficio de muerte, es el más fácil de romper, porque el dueño de la vida es Dios. ¿Te acuerdas que Job dijo, tiéntalo en todo lo que quieras y haz todo lo que quieras al demonio, a Satanás con él, pero su vida se la respetas? La vida es de Dios. Entonces es lo más fácil de romper para que no se asuste. Entonces una persona que trae todas estas broncas, se quiere suicidar, llévala con un sacerdote y a lo mejor la bendición, aunque no haya una conversión, Dios la libera, porque la vida al final de cuentas es de Dios. Y nos la permite mucho tiempo aquí a veces, porque es el momento en el que estamos para merecer, que podemos convertirnos y salvarnos. Por eso a veces largos años le permite a gente mala, porque el Señor espera hasta el último momento la conversión de alguien. La vida es de Dios.
¿verdad? Bueno. Ok. Dice el padre, quisiera añadir una observación. La posesión diabólica no es un mal contagioso, esto es muy importante. Mucha gente piensa que si van a liberar a alguien, el lugar queda contaminado, yo quedo contaminado, las personas no es una gripa, no es una viruela, no es nada que se pegue. Dice que es importante decirlo porque muchas veces los sacerdotes exorcistas no encuentran ni siquiera una iglesia donde otro sacerdote les permita hacer oraciones de liberación, oraciones y exorcismos, porque piensan que la iglesia va a quedar dañada o con los espíritus malignos ahí. Esto no es cierto, ¿verdad? Bueno. Dice el padre, más bien le debemos de tener miedo al pecado, a un pecador, que a uno que le sacaron el demonio. Dice, porque un pecador encallecido, un blasfemo, puede hacer más daño a su familia y el ambiente de su trabajo y a los lugares que frecuenta que una persona que exorcizaron ahí. Y eso es real. Para todo esto es más o menos los puntos en los que nos puede atacar y cómo nos puede atacar, pero aquí lo importante es esto, la solución. Porque la solución estamos centrados en Cristo, en el poderoso es Dios. Cristo vino a salvarnos y a liberarnos. Y el poderoso es Cristo. Les quiero leer algunas partes de la Escritura para que se acojan y se acerquen al poderoso. Al otro no le tengan miedo, como yo lo dije y lo vuelvo a repetir, aunque haya dicho que sí nos puede atacar, pero sería un caso excepcional porque Dios lo permite. Y si Dios los permite, así como las tentaciones nos da la gracia para poder pasar este trago amargo, pero nos hace crecer. Sería una cosa rara que Dios lo permitiera para una gente que está en su gracia, y si lo permite, bueno, gloria a Dios, porque es su voluntad, ¿verdad? Pero vamos a estar centrados entonces en Dios. Dice que, veamos qué dice en San Mateo. Dice, al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino, y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Luego hablamos de eso porque está interesante esa frase, antes de tiempo. Había allí una cierta distancia, una gran piara de puercos paciendo, y le suplicaban los demonios, si nos echas, mándanos esa piara de puercos. Él les dijo, y saliendo ellos se fueron a los puercos. De pronto la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron y al llegar a la ciudad le contaron todo, y también los endemoniados, y también lo de los endemoniados. Y aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y viéndole le rogaron que se fuera de su término. O sea, siendo que expulsaron los demonios, ¿sabes qué, Señor? Vete, porque no está haciendo perder bienes económicos aquí, ¿verdad? Pero bueno, así hay mucha gente que dice, bueno, a lo mejor si me acerco a Dios y me expulsa el demonio o me quita esta vejación, pues mi vida económica, esa de ser adivino, de ganar tanta lana, porque hay dinero en todo esto, se me va a quitar. Y así se quedan viviendo una vida de pecado, que al final de la vida humana les puede causar la condenación eterna, y en esta misma vida todos estos sufrimientos que hemos dicho, pero por no quedarse sin dinero. Pero aquí vimos el poder de Dios, como ellos decían, si nos va a expulsar, danos permiso. Qué bonito, ¿no? Danos permiso de meternos a los puercos. Nos damos cuenta que el demonio no hace lo que quiere, que está sujeto a Dios, y dice, has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque ellos saben que al final de los tiempos su condena se les va a aumentar por las maldades que hagan. Así como los ángeles del bien, se les va a aumentar su estado de gloria por los favores y bendiciones que dan a los hijos de Dios. Por eso pidan y recurran a los ángeles, San Miguel, San Gabriel. Todos los ángeles van a aumentar su estado de gloria en el juicio final. Y así como estos, van a un estado de sufrimiento eterno. Pero ellos lo hacen no importándoles nada de esto, ¿verdad? Otro caso dice, recordó Tobías las palabras de Rafael, estamos hablando del arcángel San Rafael, y tomando el hígado y el corazón del pez, de las bolsas donde los tenía, los puso sobre las brasas de los perfumes. El olor del pez expulsó al demonio, que se escapó por los aires hacia la región de Egipto. Fue Rafael, o San Rafael, a su alcance lo ató de pies y manos, y en un instante lo encadenó. El arcángel San Rafael agarra al demonio Asmodeo, lo encadena de pies y manos y lo deja atado en el desierto. Es un decir, es en el infierno, ¿verdad? Entonces hay poder en los ángeles de Dios, hay poder en Dios. Él es el poderoso y los demonios lo saben y le temen. Entonces nosotros, cuando una bronca, tenemos que acogernos a Dios, acercarnos a Dios, a la Virgen María y a los santos. Aquí vemos que como para que no haya prácticas ocultistas de rato, es que hay que hacer ciertos ritos. No, aquí vemos que como el corazón y el hígado del pez, y que por eso se formó el demonio, no lo pudo haber expulsado ni el pez, ni las entrañas del pez, ni la quemazón de estas. Expulsó al demonio la obediencia de Tobías a Dios por medio del arcángel San Rafael. Dijo, haz esto, y esa obediencia fue la que expulsó al demonio, ¿verdad? Bueno, en San Lucas vemos algo muy importante. Regresaron los 72 alegres diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Al decir el Señor, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo, está diciendo, ustedes están en gracia, y por eso se les someten a ustedes mismos los demonios. Porque si estuvieran en pecado, no nomás no se les someterían, sino que les iría como en feria. Pues esa palabra de Dios a los 72, a todos nosotros, es actual y se cumple. Nosotros no tenemos que tenerle miedo al demonio, tenemos que tener precaución de no vivir una vida de pecado.
de no confiar, de dejar de confiar en la misericordia y el poder divino y confiar o pensar que hay poderes más grandes que Dios, ¿verdad? Pues con esa autoridad nosotros podemos alejar a Satanás, al demonio, a Luzbel, a Belial, porque haremos el video de los nombres, porque decía, ¿cuál es el que? De todos el que habla, bueno, tiene muchos pero, nombres. son diferentes, son diferentes personas, ¿verdad? Pues son personas también, tienen un nombre. Bueno. ¿Es el mismo demonio o son diferentes demonios? Son diferentes. Okay. Cientos de miles de espíritus malignos, o cientos de miles de millones, dice San Pablo. No peleamos contra hombres de carne y de hueso, sino contra los espíritus. Son miles que rondan los aires. ¿Son almas que se fueron con él? No son almas, son ángeles caídos. Una cosa son los ángeles caídos, sí, espíritus angelicales, y de todas las jerarquías, trono, dominaciones, potestades, de las jerarquías más altas, de las más bajas, dominaciones, y con los mismos poderes, pero ya son enemigos de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros podemos, con ese envío de los 72, en gracia de Dios y cumpliendo los cánones de la Santa Madre Iglesia Católica, a sacar fuera de nosotros un demonio de nuestros hijos, o pedir en intercesión a la Virgen Santísima, a San José, a los ángeles, a nuestro Señor, por la liberación de una persona. Intercesión. Pues digo, hay que estar de acuerdo también con la iglesia, en obediencia, como Tobías. Porque si yo desobedezco a la Santa Madre Iglesia, que me dice, tú no puedes hacer oración de intervención, tú le puedes ir directamente al demonio, yo te expulso, porque eso nada más está delegado al sacerdote con el envío del obispo para el exorcismo. Ustedes no lo pueden hacer, si lo hacen se meten en una bronca con el demonio, pero sí podemos y estamos obligados a interceder. Entonces tenemos el mismo poder que tienen los 72, pisarán sobre escorpiones y serpientes. Esos escorpiones y serpientes no son animalitos, se refiere a demonios de diversas categorías. Si me explico, que de eso lo hablaremos un poquito más adelante también, ¿verdad? Bueno, y hay otra cosa muy importante, estando en gracia. Y acuérdense una cosa, que llegó nuestro Señor y le dijeron, oye Señor, no, llegaron con nosotros y le dijeron, oye, tus apóstoles no han podido expulsar a tal demonio. Y nuestro Señor lo reprendió y dijo, es que estos demonios solo salen con ayuno y oración. Una gente, mientras más sea de oración, mientras más sea de ayuno, mientras más sea de mortificación, mientras más sea de estar en una vida sacramental, esta palabra de Dios se hace más vida en él. ¿Sí me explico? Hay veces que queremos llevar una vida, hablemos católica light, cumpliendo lo menos que se pueda, y queremos que todas las promesas del Señor se cumplan al 100 nosotros. Aquí lo vemos que no. Ellos eran sus apóstoles, estaban con él, y dijeron, oye, no, tus discípulos, los apóstoles no pueden expulsar a tales demonios. Estos solo salen con ayuno y oración. Una vida intensa de amistad con Cristo, ¿verdad? Nosotros podemos hacer una oración de intercesión mariana, que es muy importante esto, ya para terminar el tema decirles, esta es casi infalible contra el demonio, una oración de intercesión mariana, porque nuestra madre sabemos que es la omnipotencia suplicante y alcanza todo el poder del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo por medio de súplica. Y el demonio, se va a oír raro, y lo voy a aclarar, espero que no se corte el video, el demonio le tiene más miedo a María que al mismo Dios, y eso lo hemos dicho muchas veces, por dos razones. Ella tiene vocación de enemistad. Génesis 3:15, poner enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y tu descendencia, y ella te aplastará la cabeza. Pondré, no dijo pongo, porque si ya pongo era Eva, pondré, esa es la nueva Eva, que es María. Pondré enemistad entre ti, entre su descendencia y tu descendencia. Tiene vocación de enemistad, y tiene vocación de madre dada a los pies de la cruz. Madre, ella y tu hijo, hijo de tu madre, y hace que sea madre de todos nosotros. Bueno, por esa vocación de mamá protectora que tiene, la más perfecta madre, protege a sus hijos en contra del demonio. Y como no tiene ella ninguna, ni tantita misericordia o amor por el demonio, cuando un hijo la proclama madre, ayuda a esta persona, es tu hijo. Y a ti te dan vocación de madre y vocación de enemistad, ayuda a la Madre Santísima y libera, porque le está haciendo daño al demonio a tu hijo, ella se viene con todo, y el demonio le tiene miedo y se va. ¿Sí me explico? Mientras el demonio se sigue sabiendo amado por Dios, porque Dios no reniega ni de las criaturas más perversas, se sigue sabiendo amado y se ve como un hijo en rebeldía, que sabe que a lo mejor su padre le perdona, pero con la Virgen no hay ¿cómo se llama? No hay vuelta para atrás. No hay vuelta para atrás, te me vas porque te me vas, te me largas porque te me largas, ¿verdad? Y además, la última, él se siente mucho más humillado en ser vencido, eso lo sabemos, por una criatura, la más humilde de todas, que es María, que por el propio Dios. La humildad de la esclava, la que hizo, a él su soberbia lo tumbó de su trono, y a la Virgen la humildad la exaltó hasta ser la reina de cielos y de tierra. Y él se siente avergonzado de que haber sido un espíritu perfecto y hermoso, y que un ser humano que él nos ve como simples criaturas, animales, que, ¿cómo te puedo decir? Sin lo que él tiene, nos ve como insectos, ¿así me explico? Y uno de estos insectos que para él somos, que somos los hijos de Dios, que es el plan que él no quería, lo humilla, al expulsarlo, pues, se va a enfriar. Él prefiere no pelear. ¿Te acuerdas de lo que te dije hace rato? Que el demonio dijo en una oración de liberación,
pues mañana me voy, pero así como orgulloso. Y me voy porque quiero, a mí nadie me echa. Lo humilla que una criatura como un sacerdote lo expulse, lo humilla que María lo expulse, por eso le tiene más miedo a nuestra Madre Santísima que al propio Dios. Son algunos de los puntos cómo nos ataca, por qué nos puede atacar, para tener cuidado. Vamos a estar haciendo algo de temas de este tipo que es importante porque dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Un buen conocimiento, lo habíamos dicho, del mal nos lleva a un bien. Estamos hablando del mal aparente, pero es un mal existente, que aquí está en el mundo, convivimos con él todo el día, entonces hay que estar preparados y luchar. No nomás hablarnos del amor de Dios, y el amor de Dios y el amor de Dios, y saber que precisamente en ese amor de Dios Él nos tiene protegidos, pero saber que hay un mal alrededor que quiere acabar con nosotros. Tenemos que saberlo. Sí, tienes razón. Fíjate que hace tiempo, no sé, todo el mundo se enteró de este programa, ¿no? De un señor que se llama Facundo. Este señor hacía programas de miedo y fueron a una casa de esas muy antiguas donde había cuadros de miedo y de terror que asustaban. Y él se empezó a burlar de ellos. Ja, 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 este cuadro, ja, ja, ja. O sea, como que no existiera el mal, ¿no? Se le daba risa, pues, porque él sentía que estaba actuando y todo. Cuando se va él a su casa, con su familia, con sus hijos, le empiezan a tumbar, le empiezan a tirar los cuchillos, le empiezan a tirar los platos, a abrir y a cerrarle las puertas, a oír ruidos en la noche. Entonces él de ahí dijo, prometo que no vuelvo a hacer ninguna cosa, ni me vuelvo a burlar de cosas fuera de lo normal que Siéntate, madre. nosotros vivimos, ¿no? Pues bueno, hermano, Uno de los triunfos más grandes del demonio, ahorita que estabas diciendo eso me acordé, y es que la gente piense que no existe. Sí. Porque mientras no hay alguien contra el que no estás luchando, pues con más fácil que hacen tus trampas. Antes de que se acabe, madre, sí. Aquí saluden a la cámara. Ahí está mi mamá, Maricela, Rayo. Para que salen porque nunca salen, Alexa. Aquí estamos con la familia. Con toda la familia, ¿verdad? Bueno. Jesús es el que está haciendo este. Así es. ¿Verdad? Pues un saludo a todos, como siempre, su amigo Quique, su amigo Chente. Bye bye, nos vemos. Pónganse Bye, bye. listos, amigos. Abusados. Bye bye.